Olá, les saludo com a paz do Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos com muita alegria porque o Senhor nos ha permitido estar de volta para mais uma edição da programação Carta a los Romanos. Estamos dentro do capítulo 14 para casi terminar, pero dividindo em partes por la temática de versículo por versículo que estamos levando a cabo. Y esta es la parte de número 55, pastor. Paz del Señor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Un día bastante caluroso aquí en Paraguay, ¿verdad? Y sobre esa temperatura estamos aquí en el capítulo 14 de Carta a los Romanos y el 55º programa, 55 hora cátedra completaremos hoy, Pastora Marcia, y pasamos la hora cátedra, una hora pues 40 minutos, pero solemos hacerlo por lo menos nosotros en una hora. Aquí entró una interferencia, Pastora Marcia, y vamos a cortarlo eso. Sí, Pastora Marcia. Muy bien, nosotros estamos muy agradecidos con muchas personas, amigos, hermanos, que estão levando este estudo já com 55 partes, capítulo por capítulo, em las reuniões, em sua particularidade, porque é sempre um material de apoio, que é nossa intenção, verdade, todo este tempo, para colaborar com o crescimento en el conhecimento. Así mismo, porque objetivamos principalmente a los pastores. Comenzamos con la idea de hacer unos estudios para los pastores y la iglesia, nuestra denominación, ¿verdad? Y de repente las redes hoy no están seguros y fue corriendo y ya aparecieron por muchas partes, ¿verdad? Ahora estamos muy solicitados, hasta el teléfono ya entra en el programa. Entró una llamada y nos puse en silencio y entró ahí Pastora Marcia. Pero ahí vamos caminando con esta carta maravillosa, instructiva, amena y actual para la iglesia, porque es así la palabra de Dios. La palabra misma del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso que tiene esa llamémosle, injerencia, esa virtud, la palabra de Dios, que se adecua en todo tiempo y en todo lugar. Y esta carta es una carta doctrinal tremenda, carta a los romanos, como venimos hablando ya en 55 programas, algo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Así es, Pastora Marcia. Y sí, nosotros recordamos que tenemos disponibles los materiales en las redes sociales, citando en la página del Facebook, Asamblea de Dios Paraguay Oficial, también disponible en YouTube, Estudio 7 ADP. Así mismo, Pastora Marcia, ahí pueden encontrar desde el programa número 1 hasta este que estaremos desarrollando. Así que adelante, Pastora Marcia, para unir, porque nos quedamos a mitad de camino por causa de nuestro operador técnico. El programa número 54. Así. Y vamos a hilarlo hoy para concluir esa parte y con eso hilar y seguir adelante. Sí, nosotros dimos lectura en el capítulo 14, del versículo 19 al 21, y terminamos para poder entrar en las preguntas, pero voy a dar de vuelta la lectura para recordar el tema. Excelente. Capítulo 14, versículo 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Acá, pastor, la pregunta que nosotros habíamos elaborado es: ¿qué lleva a la paz y a la edificación? Excelente. Entonces, para hilar con el programa número 54, que ya hicimos un cierto comentario, aquí dice así que sigamos lo que contribuye a la paz y mutua edificación. Tenemos que seguir eso. No destruyas, dice en el versículo 20, la obra de Dios, el famoso ergon ton teon, ¿verdad?
ergón es la obra de Dios. Entonces no podemos, porque son consecuentes al versículo 14, como dijimos. Y en el 21, allí dice que bueno es no comer carnes. Acá en Paraguay hace un poco complicado, ¿verdad? Que hay mucha carne. Pero bueno, dice, pero en este caso el contexto es a causa de, ¿verdad? A causa del débil, ¿verdad? Entonces, acá ciertas carnes, lo ideal es la mutaificación, ¿verdad? Entiéndase los animales puros e impuros para un judío. Los sacrificados a los ídolos en el mundo romano. Pues bien, para continuar en eso que estamos haciendo para hilar el programa anterior, Pastora Marcia, en La Paz siempre pensamos o siempre estamos en el contexto del shalom, del pensamiento judío, ¿verdad? Allí encontramos siempre la edificación, porque el shalom en griego es eirene, ¿verdad? Pero es la paz integral, no solamente la ausencia de guerra, porque una persona acongojada, en deuda, por ejemplo, como habíamos hablado anteriormente, es lógico que no va a tener paz, por más que nadie lo esté atacando, salvo sus acreedores. Entonces se entiende la obra de Dios como el hermano más débil. Acá dice, no destruyas la obra de Dios, porque en él comenzó la obra de Dios. Como en otra parte San Pablo diría, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará o sea que hay un tiempo cronológico para quien comienza, para quien es débil y para hacia adelante, para el futuro, ¿verdad? Porque se espera que madure, se espera que se fortalezca el débil. Entonces nuestra responsabilidad es procurar la edificación de la comunidad. Eso es lo que dice el 19. Así que sigamos, o sea que todos, en plural de la primera persona, ¿verdad? Sigamos lo que contribuye, lo que suma, lo que edifica, aquello que es bueno. Y con eso, ¿verdad? Tácitamente se habla que desechemos la argelería, el chismerío, la calumnia, la difamación, la apatía. En fin, la lista es muy grande. Entonces, aquí se habla de no destruirla o de no afectar, no dañar a esa persona, entre comillas, llamémosle nueva en este caso, que está comenzando y que puede ser que muchas cosas no va a poder dirimir como una persona que ha estado mucho tiempo ya. Aquí es algo tan simple, aparentemente. La discusión es sobre comida, sobre qué se puede comer y no se puede comer. Pero en la práctica hay muchísimas cosas que pueden dividir y no colaborar a la mutua edificación y traer paz en una congregación. Muchas cosas pueden darse. Entonces, 3 veces Pablo ha usado aquí la ironía en el idioma griego, pero lo hace para exponer la incoherencia de valorar más la comida que la paz, el estómago más que la comunidad. Eso significa mirar un poco el libro de Eclesiastés, que allí habla que todo es vanidad, pareciera que nada importa, pero es el reflejo de un ser pensante que dice, vi bajo el sol, miré esto, observé aquello. Entonces, en un análisis de observación, todo aquello que no tenga una repercusión eterna, bueno, a la larga va a acabar, eso es lo que dice es vanidad. Ahora, Pablo habla aquí de elementos muy importantes. Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas y no podemos estancarnos en comida o bebida. Pablo apela a los fuertes, a los maduros en la fe, a tomar la iniciativa. Por eso usa con ellos el sarcasmo, porque imagino esta carta con una sapiencia muy alta en el idioma griego, se habrá escrito para gente también que esté en ese nivel. Y desde allí bajar al pueblo y explicarle esa cosa. Y lo hace Pablo con cierto sarcasmo, con cierta ironía, en aras de la edificación.
porque hay que tener siempre en el centro a Jesús. Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas veces dijo cosas que en su momento no lo entendían? Un día le dijo a sus discípulos, cuidaos de la levadura. Entonces ellos dijeron, ¿qué? ¿Será por la multiplicación de los panes? En otro momento le dijo, hay muchas cosas que no le puedo decir aún, pero va a llegar el momento que ustedes lo entenderán. Enviaré al otro consolador que os guiará a toda verdad. Es decir, que la doctrina cristiana, la vivencia cristiana, siempre es creciente, Pastora Marcia, no es estática. No es lo mismo problema del apóstol Pablo hace 2000 años que nosotros tenemos. Hoy tenemos muchas cosas con el cual interactuar. La educación de los hijos, de los valores de los jóvenes, la tendencia de los adultos, la gente vive más, en fin, muchísimas cosas. Pero en el centro de todas estas cosas está y debe estar el Señor Jesús para que podamos interactuar. Pablo aclara que cada problema no está en la comida, como diría Jesús. Jesús dijo en cierta ocasión, no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale, porque la abundancia del corazón habla la boca, había dicho eso. Sino, aquí el problema está, o sea, se origina el problema en la debilidad del hermano, o en el hermano débil. Entonces eso hay que aprender a manejar. Por otro lado, la moneda sería la libertad de los más fuertes, de los maduros, porque tampoco puede decir, no, esto no me afecta a mi salvación, mi santidad, mi vida espiritual, y vivir como si fuera que no le importa a los demás. No puede hacerlo así también. La acción del fuerte es cuidar, no causar tropiezo al débil, pero comprometerse a discipularle, a enseñarle a caminar. Como un niño ahora va a querer caminar y correr como su padre, pero no tiene todavía la fortaleza física, la destreza necesaria, el desarrollo muscular para ser como su papá. Pero no por eso su papá le dice no y le pasa encima, le pisa, no, le toma de la mano y lo ayuda a caminar. Y la misma cosa ocurre con la gente. Hay responsabilidad del débil, pero también del que se ha fortalecido en el camino del Señor, aquellos que han madurado en la fe. Entonces eso apunta a estos 3 versículos, Pastora Marcia, en relación que lleva a la paz y a la mutua edificación. En primer término, recordando un poco que el maduro no desprecie y que el débil no condene, ¿verdad? Porque esa es la disyuntiva entre los dos bandos, ¿verdad? Pero por ambos murió Cristo, ambos lo conforman el cuerpo de Cristo y ambos tienen a Jesús y se tiene que aprender a continuar la caminata en la fe. Muy bien, ahora entramos para los 2 últimos versículos del capítulo 14 y está escrito: ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Acá, pastor, dentro de esos 2 versículos, ¿qué se aprueba sin comer en peligro la integridad? ¿Y qué duda condena? ¿Cuál es la duda que condena, verdad? Sí. ¿Y qué se aprueba sin poner en peligro la integridad? Y bueno, acá caminemos un poquitito, dice, tiene fe, tenla para contigo delante. Supongamos que un romano, cristiano, romano porque ya es gentil, ¿verdad? Está allá, pero para él no es ningún pecado comer un cerdito. Pero él no necesita decirle al judío, venimos a probar un poquito esto para compartir la comunión, tentarle, ¿verdad? Provocarle. Entonces, si él aprueba eso, que no provoque al otro, que no es tampoco una vida hipócrita, engañosa, de doble sentido, o el camino del pecado, o lo que sea. Pero eso no se hace, porque el versículo 22 nos habla que el cristiano es cauto.
es cuidadoso. Su libertad no debe ser causa de escándalo. Porque en mi caso personal, Pastora Marcia, nunca tomé bebida alcohólica y fumar, yo no lo he hecho. Pero el hecho que yo me vaya a comprar, por ejemplo, un cigarrillo, aunque yo no lo fume, lo compre para cualquier cosa, va a provocar un cierto tropiezo en el impío, en algún hermano que me vea con una caja de cigarrillo, por decirlo, porque daña la salud, ¿verdad? No es ético para un pastor. Es recomendable y enseñable de no fumar, ¿verdad? Pero imagina que alguien te vea, lo primero el débil va a molestarse con eso. No hay situación que él pueda preguntar, juzgar, sino que te va a condenar. Entonces, no debe ser causa de escándalo nuestro comportamiento, porque el cristiano es cauto, es cuidadoso, es pulcro, es responsable y es temeroso de Dios y ama a su prójimo, a su hermano, por eso tiene una cierta conducta, no una conducta hipócrita, sino una conducta madura. Y el 23 dice acá que hay cosas en la vida contextual de cada pueblo en que ciertos aspectos de la vida cotidiana se necesita la redención. Acá lo que más le cuesta al extranjero con el paraguayo, por ejemplo, es la puntualidad, la mentira, porque en el guaraní se mira desde otra forma y generalmente manejar esa costumbre desde el idioma castellano provoca una cierta desazón y un cierto desliz, que vos si lo mirás desde ese idioma, es un mentiroso, pero el otro que habla guaraní con ningún sentido está pensando que él está mintiendo, engañándote, y mucho menos que un mentiroso, ¿verdad? Entonces, hay cosas que necesita la redención cristiana, y no caer en esto aquí sobre ciertas comidas, porque que ocasiona duda al débil. Duda al débil porque la pregunta, ¿qué duda condena? Porque acá dice, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Porque el judío no tenía la fe necesaria para comer un cerdo. Filón, allá en Alejandría, querría darle unas ideas metafóricas, alegóricas, al no comer carne. Pero el que lee la escritura, el judío, va a entender que un cerdo no se come. Y hay una lista larga en el Pentateuco de los animales inmundos o impuros. Entonces, no le permite consumir cierto tipo de comida a ellos. Y a veces hay que diferenciar entre creencia y acción. Nuestra creencia nos lleva a la acción. Dijimos que más allá de esto hay diversión, hay ciertas congregaciones que condenan, por ejemplo, el deporte, practicar fútbol, vóley, básquetbol, lo que sea, no es cierto tipo de vestimentas, cierto tipo de distracciones, de diversiones o medios de comunicación. En la década del 80, mirar televisión era pecado para mucha gente. Hoy la televisión es una broma comparado con el internet, ¿verdad? Porque es una herramienta para bien o para mal. No es la esencia lo que es, sino qué yo hago. Porque con una herramienta yo puedo edificar o puedo matar. Entonces, un arma puede ser un elemento defensivo como puede ser un elemento ofensivo. Entonces ahí es donde hay que distinguir, Pastora Marcia, esto. Entonces, la convicción privada y el comportamiento público son dos cosas distintas. Generalmente, no sé, probablemente la mayoría de los pastores anden en su casa de short. Yo no conozco los sacerdotes católicos como andan, pero vos verle, por ejemplo, con una camiseta a un sacerdote pierde toda su esencia. Hablo del sacerdote católico. Generalmente tiene la vestimenta, la sotana, porque es identificatorio y habla de una ética o de la moral de él y un montón de cosas. Entonces, una cosa es la convicción privada y otra cosa es el comportamiento público. A pesar de que el dicho católico, el hábito no hace al monje, ¿verdad?
No es el hecho de yo tener un cuello clerical, que eso me hace excepcional. Claro que no, no estamos diciendo eso. Como también cierto tipo de vestimenta o cierto tipo de conducta, porque aquí lo que mucho va a interpretar entre la santidad y la no santidad, entre lo que agrada y no agrada a Dios y entre los elementos que un salvo no puede practicar. Ahí se origina todo. Y bueno, sería bueno varias cosas que tienen que ver con esto, que mantengas como algo entre vos y Dios, porque hay gente que va a afectarle eso. Cuidarla para no exponer al escarnio al débil. Hay que cuidarlo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo, ¿verdad? Porque todas las cosas son puras para los puros, pero para los impuros nada le es puro, habíamos leído. El problema es quien no lo hace por convicción, no lo hace por fe. Juzgarlo, la idea siempre es recibirlo al débil. Y el hermano débil a no juzgar al más fuerte, ni condenarlo, ni angustiarlo, ni dañarlo, porque acá en el 14, el versículo 3, Pastora Marcia dice, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. 14, la parte B, la parte final. Sí. Ahora, exhorta a no agradarse a sí mismo aquí, porque aquí dice, pero el que duda, con lo que come y todo lo que no proviene de fe. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea que el que ha madurado, ya estas cosas no le afectan, pero no significa eso que estemos hablando de cosas inmorales, de cosas delictuales, criminales, pecaminosas, no, absolutamente. Las cosas, cada cosa tiene su lugar y su importancia. Entonces eso es lo que podemos decir de este capítulo fascinante, Pastora Marcia, que en la versión Reina Valera de nuestra Biblia de 1960 dice los débiles en la fe, y que hay muchísimos en la iglesia. No significa que tener muchos años en la iglesia le hace automáticamente maduro. Algunos envejecen en el Señor pero nunca maduran. Hay gente que muy pronto empieza a madurar y a entender las cosas de Dios. O sea que cada cual en la gracia que Dios le dio y en la disponibilidad que uno tiene para crecer. Así mismo, pastor, porque han habido casos, Pastora Marcia, de jóvenes que 1 año, 2 años de conversión ya han ido a un seminario de altos vuelos. Igual soportan, igual están allí. Yo creo que en el mundo católico mucha gente se han ido, a lo mejor sin una preparación previa teológicamente, entraron como un diamante bruto y ahí se fueron puliendo. O sea que aquí no es una cuestión de tiempo cronológico, sino una cuestión de la gracia de Dios, de cómo opera en cada vida. Muy hermoso, pastor. Tema, levamos 3 ediciones para terminar el capítulo 14. 3 ediciones fueron para el 14. Con esta es 3. Sí. Y ahora 16 capítulos, 16 por 3, ¿y cuánto sería, Pastora Marcia? 16 por 3, espera 3 por 6, 18, vaya. 48. Sí. Sí, o sea que casi cada capítulo haría como 40, pero estamos en el programa 55, quiere decir que hubo un capítulo que tenía más de 3 horas de comentarios. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a seguir ahora con el capítulo 15, Carta a los Romanos estamos, y versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Agradarnos. ¿Perdón? Agradarnos. Agradarnos, sí. Y bueno, la pregunta es, ¿quiénes son los fuertes y qué deben hacer como cristianos? Muy bien. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que con el tiempo la iglesia, disculpe, la Biblia, originariamente no se escribió con capítulos y versículos, ni siquiera la imprenta, ¿verdad? Un libro que llevó cerca de 1600 años, ¿verdad? Y con los copistas se hizo muchos errores de copia, tuvieron la escritura, pero con la exégesis y la ciencia bíblica se han ido corrigiendo el textus receptus y bueno, todo ese mundo que viene detrás de eso.
Ahora aquí pareciera que al terminar el capítulo 14 terminó ya el problema de los débiles en la fe y los fuertes. Pero aquí continúa todavía porque los capítulos y los versículos ayudan a ubicar más fácilmente la escritura nomás, porque originariamente no tenía esto. Porque sigue diciendo Pablo, así que, o sea que es consecuente al versículo 23 del capítulo 14. O sea que Pablo va a dar una conclusión. ¿Quiénes son los fuertes? Era la pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Y qué deben hacer como cristianos? O sea, ¿qué deben hacer los fuertes como cristianos? Sería, ¿verdad? Bueno, soportar, porque aquí dice, así que los que somos fuertes. Ahora Pablo se ubica a un cierto bando, los que somos, dice en primera persona del plural. Debemos, dice. Somos fuertes y debemos. Entonces, soportar significa que hay algo encima que hay que sobrellevar. Soportar es algo que está acá y tenés que estar aguantando. Esa es la idea primaria. Y es que los fuertes en la fe tienen la obligación de ayudar a los débiles, a llevar sus flaquezas, sus debilidades y debilidades espirituales. Yo sé que un nuevo convertido, por ejemplo, Pastora Marcia, puede tener todavía problemas con su carácter, con su conducta, su relacionalidad con la familia, con la sociedad, a lo mejor con cierto tipo de drogas, alcohol, tabaco. Puede ser que le cueste, por ejemplo, escuchar una hora la palabra de Dios, no sé, una mañana de oración. Bueno, hay muchas cosas que a él le va, pero no por eso vamos a despreciarlo y decir, ese no quiere luego ser cristiano, ese no es ningún cristiano. No, generalmente se le ayuda, se le va orientando para que vaya a ir creciendo. Y Pablo dice, nosotros los fuertes, los que han aprendido a caminar sin dificultades, por el camino angosto, no olvidar que en todo camino minado existen abismos en ambos lados. Ese es el cristiano, el camino angosto, pero añadiendo un poco a la palabra de Jesús, las dos veredas adyacentes siempre hay muchos abismos. Entonces, un cristiano maduro ya sabe caminar rectamente, ya no está zigzagueando, como se dice. Pero eso no le da la facultad de olvidarse, porque esta pues no es una carrera de velocidad quien llega primero. Está una carrera de ir todos juntos, de resistencia. Y acá no se parte, porque pareciera que así se puede entender, Pastora Marcia, no se parte de la base que los fuertes sean superiores a los débiles, o más salvos, por decirlo, o que está más garantizada su salvación. Absolutamente, pues a ciencia cierta, el fuerte tiene también sus propias debilidades, indudablemente, porque mientras estemos aquí en este mundo, por más que hemos madurado en la fe del Señor, siempre hay ciertas debilidades en la vida del cristiano. Y pareciera, como dice un dicho, que cuando el diablo descubre tu talón de Aquiles, siempre tiene un arco que te está apuntando la flecha en ese lugar. Entonces, soportar las flaquezas no es solo en apariencia, disimular condescendientemente eso, con una apatía, ¿qué me importa que se vea él, verdad? Ignorarlo, dejarle para allá, el Señor tendrá misericordia a ellos, dejar que Dios, no, eso no es soportar ni sobrellevar, porque si soportás es porque estás con ellos, porque hay mucha gente difícil de soportar, dice la Biblia, porque le estás enseñando, le estás diciendo, le estás orientando, y justo lo que le está enseñando a no hacer, él va directo a hacer. Aún más, el apóstol Pedro habla de una manera, dice que el perro vuelve al vómito y el chancho dice, anda a bañarle bien al chancho, ponerle un moño, un perfume y soltarlo. Su naturaleza, ese es un no convertido, ¿verdad? Directo a la posibilidad, ahí donde no tiene, pero en cambio el nuevo convertido no es este chancho que estamos hablando, él es una oveja, pero una oveja que está débil, que está expuesta al lobo.
y no podemos parir y dejar abandonado ahí al cordero. Hay que soportar y sobrellevarlo. Y ellos son débiles de verdad. O sea, no es una persona que está jugando, que está, lo que se dice acá en Paraguay, macaneando en la fe, como se dice, o molestando a la gente. No son los falsos, no son los apáticos que no quieren saber nada de su vida ni la obra del Señor. Ayudarlo en aquello que le es difícil, por ejemplo, una comprensión de las Escrituras. Hay gente muy propensa a la escatología, por ejemplo, entonces cada cual en su lugar. El cristiano está comprometido con el otro. El que es maduro, el que es fuerte, tiene que sobrellevar, tiene que soportar al más débil. Ya que añade el apóstol Pablo acá en el versículo 15 que leímos, Pastora Marcia, dice, no agradarnos a nosotros mismos, porque es muy fácil pues, la vida sin compromiso, es muy fácil la vida, bueno, para eso está el pastor, ¿verdad? Para eso está fulano, para eso está mengano, sultano, y se descompromete de lo que Dios le ha comprometido, por un desconocimiento de la palabra o por una falta de exhortación a la gente así. No una vida contemplativa, es muy buena, pero no puede ser que el mundo caiga y yo esté ahí como mirando algo idílico, mirando hacia el cielo, porque este ángel cuando Jesús subía en Hechos de los Apóstoles dice, ¿qué estáis mirando así? A veces parece que miramos demasiado así, pero el problema está, baja un poquito la vista y vas a ver a tu hermano que está en necesidad, tu hermano débil, y tenés que ayudarle. Entonces, hay mucha gente que nos echa de ver la necesidad en el culto, en la iglesia, en la congregación. Entonces, jamás están prestativos, jamás están disponibles para ayudarle al pastor, decirle al pastor, pastor, el sábado yo no trabajo, si necesita algo que pueda servirte, avísame, pastor. Y pues si le venía a limpiar la iglesia, preparar el salón, limpiar los baños. Eso no es una función solo del diácono, sino que Hans Kuhn dijo que Jesús es el único ser que cambió este mundo con el servicio, con la actividad de un esclavo. Con eso cambió al mundo, pero pareciera que todo el mundo quiere ser un mariscalito y mandar ser el jefe, y yo me voy, para eso doy el diezmo, porque no contrata una empresa de limpieza. Pero es diferente cuando los dueños de casa limpian la casa, es otra pasión. Por eso que se tiene que hablar, Pastora Marcia, yo sé que va a llevar mucho tiempo, pero menciono como muchas cosas en estos 55 programas que hablamos, Pastora Marcia, que si extraemos de cada uno, vamos a encontrar muchísimas teologías que hablamos. Hoy, aquí, ahora estamos hablando de lo que se llama la teología desencarnada. El que me importa, la teología desencarnada, la teología del observador como el que va, porque sinceramente muchos cultos son hermosos en apariencia, así como hay un profeta menor que Israel hacía culto suntuoso, pero Dios no estaba. Y mucha gente va al culto como para ir a un teatro. A un teatro yo pago el espectáculo, buena música, el teatro mismo, una lírica, una ópera, en fin, es agradable. Pero la iglesia yo soy un participante. Ahora le dicen a los aficionados del fútbol el número 12, porque juega, porque presiona al árbitro, hacen bochinche, bueno, todas esas cosas. En cambio, yo voy a adorar a Dios. Pero adorar a Dios no es solamente mirar hacia arriba, cantar, santo, santo, 150,000 veces, sino que de repente puede ser que una anciana con su silla de ruedas no pueda entrar. Entonces yo estoy sirviendo y metiéndole y ofreciéndole el mejor lugar, estoy adorando a Dios. O a alguien que nadie quiera recibirle por cierta vestimenta, darle la bienvenida, hacerle sentir como persona y dignificarle, porque es el Evangelio. Entonces esa teología desencarnada, que hay muchos por ahí, Pastora Marcia, daña más a veces
que edificar. Y a veces esa persona es más débil de lo que él piensa, por más que a lo mejor en una teología académica esté más desarrollado con ellos. Es lo mismo que yo tenga, que alguien me dé un cheque de $1 millón, pero lo tengo acá. Yo soy el más rico, pero nunca hago nada. ¿De qué sirve? Hay que ya cambiar y hacerlo trabajar y dar trabajo a otro, utilizarlo para el bien. Y nuestra salvación es para utilizarlo para el bien. Y como dice acá, como es que leíste, Pastor Amarcia, en el 15, y no agradaron, no, yo ya soy salvo. Calles de oro, mar de cristal, árbol para la sanidad de la nación. No quiero saber de trabajo ni qué me importa. Entonces, esa es una persona más débil del débil. Entonces, los fuertes, aquí por primera vez Pablo se identifica con ellos. Y podemos mirar el ejemplo de Pablo, de su conducta, más allá de sus escritos, más allá de su teología, su vida, porque dijimos, creo que en el programa anterior, Pastora Marcia, que muchos inconversos, lo único que va a leer es nuestra vida. Entonces Pablo habla aquí de una teología encarnada, que pueda ver a Cristo en mí la gente, que puedan contemplar la gracia de Dios. Esteban cuando murió dice que le vieron, no sé, como un ángel cuando estaba partiendo, a pesar de que lo estaban matando a pedrada por causa de la predicación. Así que estos no deben ser egoístas, ni egocéntricos, ni orgullosos, ni altivos. El fuerte no puede ni debe pisotear al débil, porque en la pasividad se pisotea también al débil. Al no comprometerme hacia el otro, como dice San Francisco de Sales, el hecho de no hacer ningún bien ya es un gran mal. Bueno, por lo menos parece muy largo, Pastora Marcia, pero parece una prédica, No, una prédica exhortativa, la teología desencarnada. Muy bien. El capítulo 15, el versículo 2, está escrito: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y acá dentro de ese versículo, ¿qué hacer para agradar al prójimo? Muy bien, las dos caras de la moneda. Dice, cada uno de nosotros, Pablo siempre como lo fuerte, agrade a su prójimo en lo que es bueno. Dice, para edificación. Porque de repente si alguien tiene problemas con el alcohol y no deja para la leche de la criatura y vamos a orar y Dios va a sacar de vos. No, se tiene que buscar ayuda. Si un pastor no tiene la capacidad, busquemos ayuda profesional. Las instituciones públicas de cada estado ofrecen psicólogos, ofrecen psiquiatras, ofrecen terapeutas, ofrecen ayuda social para ese campo si yo no tengo la capacidad. Pero no puedo estar diciéndole, no, está todo bien, en su momento Dios te hace, voy a orar por vos. Pero eso es como lavarse las manos. Es como dice Santiago, que viene alguien y pide una ayuda y uno le dice nuestra oración a tu favor, pero lo deja con la mano vacía. Entonces eso habla el proverbio del Nuevo Testamento, como le llaman a la epístola de Santiago. Entonces, agrade, dice, a su prójimo. Y aquí, asperesco es la palabra griega para agradar. Viene del presente imperativo de Pastora Marcia y deriva del apesco. Este agradar no es solamente un vano halago, porque hay gente que es, de repente, como dice Isaías, tiene boquita de oro. Vuestro cantar es hermoso, dice, pero vuestro corazón está lejos del Señor, ¿verdad? Este es el lisonjero, el que te endulza con buenas palabras y deja todo en el statu quo, deja todas las cosas como está. Tiene por finalidad la edificación, dice Pablo, porque en esto tenemos que agradar al prójimo, porque qué cosa más hermosa que un ladrón ya no robe más, qué cosa más hermosa que un delincuente ya no lo sea, que un criminal se redima, que una persona que antes era violento en la casa ahora sea el servidor de toda la familia. Y en esto
le ayuda a ese débil el fuerte para lo bueno. Y eso edifica porque hace una mejor persona, una mejor familia. Y una mejor familia hace una mejor sociedad. Una mejor sociedad hace un mejor estado. Un estado, como ejemplo, puede ser en la región, en un continente. O sea que no hay que desvalorizar ese trabajo de hormiga que a veces se hace con eso. Las personas agradables siempre marcan huellas en nuestras vidas, Pastora Marcia. Y la persona agradable no es el que no te corrige nunca. Eso no significa de aquel que siempre te va a lisonjear y aplaudir y decirte que vos sos águila, que vos no sos gusano para andar por el suelo, que Dios te va a prosperar, vas a tener aquella mansión, el Rolls Royce ya es tuyo por la fe. Eso no, eso es como una fruta llena de hormonas de afuera, muy lindo, pero por dentro no tiene jugo, no tiene contenido. Aún más te va a dañar porque está lleno de una química que el ser humano ha colocado allí, ¿verdad? Pero una persona amable es aquel que te corrige y te dice la verdad, porque mejor un enemigo declarado que un falso amigo. En ese caso es todo lo contrario, Pastora Marcia. En este versículo 2, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno. Este es un sacrificio que vale la pena, Pastora Marcia. La renuncia. En Paraguay dice que hay que tragar sapo. A veces el pastor agarra y traga la parte amarga y a veces se expone hasta su ministerio a fin de que se solucione ciertos problemas que se exige del fuerte. Por ser fuerte no está en contra de nadie, porque no es eso. Al contrario, se encuentra detrás de todo y a favor de todo. Por más que a veces el fuerte te señala que el camino y de la forma que estás caminando no es correcto. Entonces, como dice Bar, el fuerte no educa, ora. O tal vez dice Bar, educa orando. Y eso es muy importante. Agradar al prójimo no es lo mismo que agradar a los hombres. Porque si agradar a los hombres, hay veces que no vas a agradar a Dios. Pedro y Juan, ante el Sanedrín, en el capítulo 4, juzgad vosotros, gobernantes de Israel, si es lícito obedecer primero a Dios o a los hombres. Lo que ese dice John Stott en su libro en comentario a los romanos, porque a veces eso se usa peyorativamente. Se agrada a los hombres, canta bien ese tipo, pero no canta de corazón. Bueno, cosas así, ¿verdad? Entonces, es que la contraposición de desagradar a Dios es para el bien, para la edificación, como dijo acá en el versículo 19 del capítulo 14, Pastora Marcia, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, en lugar de provocar tropiezo, lo que dice ahí en el capítulo 14 que leímos el versículo 13 sí. Y el versículo 20, que no provoque tropiezo. Ahí dice, no destruya la obra de Dios en el 20. Y en el 13 dice, ya no nos juzguemos más, ni ocasión de tropiezo. Sí. De destruir, no podemos destruir la obra de Dios. La edificación siempre es positiva. O hacer caer a alguien, porque mucha gente son ocasiones de tropiezo. ¿Cuánta gente han salido de la iglesia y ya no quieren volver a ser cristianos por la sencilla razón de que alguien les provocó un daño que no pudieron resolver tal vez por su debilidad, y la puerta de salida a veces es mucho mayor que la puerta de entrada? Lo ideal en la iglesia sería la puerta de entrada abierta y la puerta de salida cerrada, a pesar de que eso no es subyugar la voluntad de nadie, sino al contrario, que puedan estar alegres y gozosos en la vida nueva en Cristo Jesús y se sientan cómodos y adoradores del Señor. Bueno, eso es lo que podemos decir de este versículo 2, Pastora Marcia. Seguimos con el versículo 3 del capítulo 15. Sí. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito,
Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El versículo 3, pastor. ¿Es imitar o seguir a Cristo, aún en este contexto? Muy bien, entre el seguimiento y la imitación, ¿verdad? Nunca puse la palabra mimetaibe, es la palabra de imitación. La Reina Valera es 6 imitadores de mí como yo he sido de Cristo, dice 11 versículo 1 de Corintios, ¿verdad? La carta a los Corintios. Pero en el fondo realmente no es eso, sino es seguir, porque imitar es agarrar y hacer lo que el otro hace. La teología del mono, como se dice, la teología del oro, repetir lo que otro dice. Pablo apela, llamémosle así, al ejemplo de Cristo, de Jesús, con él, porque es el desafío, el camino a seguir, porque a Cristo le seguimos. Jesús habló muchas veces, sígueme, como el llamamiento de Leví, por ejemplo, 9 de Mateo. Pero podríamos leer algunos versículos para apoyar al pastor Amarcia y no sea un monólogo esto. Podemos leer la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Muy bien. Por amor, Cristo se hizo pobre, pero por amor a vosotros, que siendo pobre, llegaseis o fueseis ricos, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de una persona con un nivel superior, llamémosle a Jesús, porque es así, pero por causa de lo que está mal, Él se hizo, ¿verdad? Entonces acá pone que Cristo no se agradó a sí mismo, ante bien como está escrito, ¿verdad? Y se puede leer la famosa kenosis, pastora Marcia, Filipenses capítulo 2, el versículo 5 al 11, puede ser. 2, 5 al 11. Puede ser, sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, sí, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, ese era un cántico de la iglesia, pastora Marcia. La letra de esa música era impresionante. Es un himno pre-paulino, se le dice en la teología. Es un himno que se cantaba antes que Pablo escribiera a los filipenses. Se llama el descenso y el ascenso de Cristo, el cual, estando en la forma de hombre, dice, se ya llevaba mucha discusión. El concilio de Nicea llevó a eso, y el de Constantinopla también, ¿verdad? El 381, el 325 de Nicea, ¿verdad? Se ha llevado mucha discusión eso, porque Jesús fue verdadero hombre, porque los docetas decían que él vino en apariencia de hombre, a pesar que no es eso lo que está hablando Pablo aquí, porque Cristo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y dice, como está escrito, los vituperios, los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Eso está en el Salmo 69, versículo 9. ¿Puedes leerlo, pastora Marcia? Salmo 69, versículo 9, el que está citando Pablo. Se nota aquí el gran conocimiento de Pablo de las Sagradas Escrituras. 69, versículo 9. Salmo número 69. Ahí ya. Versículo 9. Sí. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
los vituperios, ¿verdad? Porque acá habla del vituperio, ¿verdad? Que denota los sufrimientos de Cristo. Se humilló hasta lo sumo, dijo ahí en Filipenses, la kenosis que se llama así. Los vituperios, acá en el idioma, acá del griego, Pastora Marcia, en esta parte que tengo marcado acá en la Biblia griega, acá pues se habla en este versículo 3, ¿verdad? Se habla que los vituperios es la palabra hoi, oneidesmoi, que se derivaría de oinidesmos, que es la palabra que se usaba como insulto, como deshonra, que se usaba el griterío que se iba al patíbulo. O sea, ese es el grito que se hacía a quien era condenado a muerte. El caso de Jesús a la crucifixión. Y estos epítetos corresponden a un pecador, a un criminal, a un violador de niños, a aquellos que son dignos de muerte, a aquellos, como esos estados de los Estados Unidos de América, que tienen la pena de muerte, esos gritos que se le da. Y Jesucristo se cargó con todo eso. ¿Por qué? Por amor al prójimo, por amor a todos nosotros. Porque en una palabra, ese era nuestro lugar, pero Jesús se cargó por amor a nosotros. Isaías 53, ¿verdad? El siervo sufriente. Habíamos hablado ya del An Yahvé, el pueblo de Yahvé, y el Ebe Yahvé, el siervo de Yahvé, el siervo sufriente, el que no abrió su boca, enmudeció como oveja al matadero. El castigo de nuestra paz fue sobre él, sin hermosura para que lo deseemos, como raíz de tierra seca. Todo eso Jesús se cargó sobre sí. Y aún más, hay un texto mesiánico que podíamos leer, Pastora Marcia, y concluir con eso. Isaías 42, versículo 2 al 3. El reino de Dios que él proclama es la libertad de Dios. Isaías 42, versículo 2 y 3, Pastora Marcia. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Muy bien, ese es un texto mesiánico. Entonces, se podría decir de Jesús que su propia vida siempre estuvo en segundo plano. Por eso, pues, Dietrich Bonhoeffer le llama el ser para los demás. Jesús el Cristo. Y bueno, ese es lo que podemos decir, Pastora Marcia, de este versículo 3 de carta a los Romanos del capítulo 15. Y nos falta 2 capítulos para llegar al final de esta aventura, Pastora Marcia, y si Dios lo permite llegaremos al final, ahora el capítulo 16, en el versículo 27, Dios mediante. Así Ojalá Dios nos dé la gracia para hacer el comentario, porque en el 16 hay muchísimas cosas para mirarlo. Y bueno, Pastora Marcia, llegamos hasta aquí, pero oremos por aquellos que necesitan un toque del amor de Dios para que puedan superar situaciones de la vida, pobreza, pecado, enfermedad, necesidades. Y Dios escucha nuestras oraciones. Amén. Vamos a orar todos juntos. Bendito Jesús, en esta ocasión estamos, Señor, más una vez acercando a tu trono de gracia, con tantas personas, Señor, que ha escuchado las palabras de este texto, de este capítulo, por la cual estamos desarrollando. Y vemos, Señor, la necesidad de reconciliación contigo, de ser impactados a través de tu Santo Espíritu, Señor, a traer en nuestras vidas ciertos cambios. Y muchas personas, Señor, puede ser que luchan ferozmente, oh Padre, para poder salir de situaciones complicadas, pero solamente tú, oh Dios, con tu ayuda lo puedes hacer. Por lo tanto, en esta ocasión pedimos, oh Dios, que tú
entre en su corazón, que pueda trabajar su interior, que pueda dar la fuerza necesaria para seguir adelante en todas las circunstancias, Señor, que lo puede encarcelar en su vida y puede traer tantas debilidades, Padre. Pedimos la fortaleza de tu Santo Espíritu para que su nombre sea glorificado y que esta persona pueda dar testimonio que en ti de verdad hay la libertad, que en ti, Señor, nos gozamos porque tú eres soberano y que puede dar una vida transformada de alegría y de paz. Solo en ti, Señor, se puede encontrar la paz verdadera. Y ahora, Señor, te lo pedimos que puedas, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu, escuchar el ruego de esta persona que se inclina ante ti, buscando esse divino auxílio. E tu eres, Senhor, um Padre amoroso que perdona todos os pecados e pode dar, Senhor, uma nova oportunidade. Em nome de Jesus, Padre, te pedimos, agradecidos a ti por tu presença, por tu Santo Espírito e por revelar-nos tu palavra. Em nome de Jesus, amém. Amén.